Seguimos aquí en su programa Enlace Semanal, el encuentro de todos los domingos de 7 a 9 de la noche por este canal Teleunión. Y precisamente ahora mismo nosotros vamos a hablar de gastroenterología porque nos acompaña el doctor William Aybar. Con él vamos a hablar muchos temas que tienen que ver con el estómago sobre todo. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Félix. Muchas gracias, muy amable y muy contento de estar aquí en Teleunión, que es mi casa desde hace muchos años. Sí, usted está muy vinculado. Bienvenido, doctor. Y vamos a iniciar este diálogo hablando de las enfermedades intestinales más frecuentes en la población. Bueno, las enfermedades intestinales más frecuentes, yo podría decir que lo que la gente más se queja y lo que más le afecta y lo que más le preocupa es la gastritis. O sea, la gente no solamente sabe sobre la gastritis, sino que le pone apellido. Yo tengo una gastritis por un Helicobacter pylori. O sea que eso es muy frecuente entre la población general y nosotros es el pan nuestro de cada día en la consulta de gastroenterología. Y como yo le decía a Félix, la gastritis y la infección por el Helicobacter pylori es el antecedente de la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. O sea, antes nosotros hablábamos de gastritis, pero más hablábamos de úlcera duodenal, úlcera gástrica, y el extremo era el cáncer del estómago. Pero ahora la gente se preocupa más por la gastritis porque es un diagnóstico que se hace más frecuentemente y que nosotros como médicos podemos explicarle con palabras más sencillas, más simples a la persona, al paciente, para que pueda entender. Entonces a veces ellos dicen, pero tengo una gastritis, pero ¿qué me produce esa gastritis? Antes nosotros pensábamos que la gastritis era producida básicamente por los alimentos que se comía, por el estrés. La gente siempre asociaba que el estrés, que las preocupaciones, que la depresión producían la gastritis, producían la úlcera, pero ya se sabe que eso es secundario. O sea, la gente se le aumenta la sintomatología de la gastritis, se le complica la úlcera porque se le produce el estrés. Entonces eso es como el huevo y la piedra, que no sabemos si primero fue el estrés y después fue la gastritis. Pero influye, pero influye. Pero ya estamos seguros de que lo primero es la gastritis y después se le genera el estrés, porque el que está enfermo y no se sabe lo que tiene se estresa y se preocupa y se desespera. Y entonces a veces tenemos que manejar esos detalles, pero en la medida en que tú bajas la gastritis y baja el agente etiológico de la gastritis, entonces ahí mismo comienza a disminuir el estrés, comienza a disminuir la ansiedad y la preocupación. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la gastritis, doctor? Bueno, los síntomas son muy variables. O sea, los síntomas de la gastritis, pero principalmente lo que le preocupa a la gente es que tiene dolor de estómago, que tiene acidez, que tiene la digestión lenta, que tiene ardor retroesternal, que la comida se le queda parada, que a veces se le produce muchos gases. O sea que la sintomatología es variable y depende de otras condiciones que tenga el paciente, pero la mayoría de gastritis son asintomáticas. Pero los pacientes se pueden confundir, identificar cuál es gastritis y cuál es úlcera, porque yo mismo, por ejemplo, que tuve úlcera, no sé cómo establecer la diferencia. Me gustaría que usted le explique a la gente. Es que la sintomatología de ambas es muy similar, pero en sentido general la úlcera tiende a producir más dolor y frecuentemente despierta al paciente por las noches. Y es son síntomas más severos, un poquito más graves que el que tenía el paciente con úlcera. Pero hay un 10% de los pacientes con úlcera que no tienen síntomas importantes y que debutan con una complicación. O sea, hay un 10% de pacientes que tienen una úlcera y que llegan al hospital o llegan a la clínica porque están sangrando o porque tienen una perforación del estómago, que tienen una náusea y vómito por una obstrucción de la salida gástrica. O sea que eso es muy, muy variable. Pero sí lo que la gente se preocupa es que siente ese malestar en el estómago muy frecuente, y entonces ese malestar muy frecuente, entonces ellos lo asocian generalmente con la gastritis, pero inclusive los parásitos pueden producir síntomas parecidos a una gastritis. O sea que eso es un abanico de posibilidades muy amplio, y por eso es
que la persona que tiene un malestar de estómago tiene que ir al médico y hacerse un diagnóstico, porque inclusive la misma esofagitis, que es cuando una persona tiene lo que se conoce como ardor en pirosis o ardor, lo que la gente dice hervedero. Hervedero, sí. Exacto. Si comen batata, así que se lo de hervedero. Eso puede ser un síntoma de esofagitis y la gente lo confunde con una gastritis. Entonces, ¿Y qué tiene eso que ver, doctor, que hay personas que no pueden comer sin un vaso de agua ahí en la mesa? Bueno, lo que pasa es que eso es muy importante que tú lo digas, porque eso generalmente se relaciona con la esofagitis. Sí. Cuando una persona tiene inflamación del esófago, que es diferente a la gastritis, aunque a veces se parece la sintomatología, se le produce lo que nosotros llamamos en gastroenterología disfagia. Disfagia es dificultad para tragar. Y cuando hay dificultad para tragar y hay acidez, entonces eso es muy sugestivo de que hay una esofagitis, y que esa esofagitis necesita un tratamiento, porque una esofagitis no es una condición de que yo voy a la farmacia y me recetan un antiácido, no, eso puede ser con el tiempo producir ciertas consecuencias que se pueden evitar cuando se da un manejo adecuado. Entonces, por eso mucha gente dice, yo antes comía bien, comía esta piedra y yo comía y salía a trabajar y venía y me sentaba y hacía todas mis cosas, pero ahora tengo que comenzar a comer con un vaso de agua. Esos son síntomas muy subjetivos, principalmente de una esofagitis, porque las comidas a veces comienzan a tener dificultad para bajar desde el esófago hacia el estómago, entonces la persona tiene que estar tomando agua para poder completar el proceso de que los alimentos vayan bajando desde la boca, de lo que nosotros llamamos la orofaringe, pasar por el esófago y llegar al estómago. Inclusive hay pacientes que tienen que levantarse y no pueden seguir comiendo, tienen que vomitar porque no le pasa el alimento. Doctor, pero entonces una gastritis que pueda generar un estreñimiento, ¿qué tan peligrosa puede ser? Bueno, generalmente el estreñimiento tiene más que ver con enfermedad del colon, pero hay pacientes con gastritis que tienen lo que nosotros llamamos alteración de los hábitos intestinales. Entonces, el estreñimiento es una condición que también la gente tiene que ponerle mucha precaución, porque el colon almacena muchas toxinas y esas toxinas se ha visto que entre más tiempo duran en el intestino, entonces producen cambios degenerativos que llevan a muchas consecuencias. Entre esas consecuencias está el cáncer del colon, que fue lo que mencionamos. Sí, entonces, sí. La gente es mejor que evacue muchas veces y no pocas veces, porque esas toxinas que normalmente el organismo debe eliminarlas con frecuencia, se acumulan en el colon. Y entonces, en la medida en que se acumulan en el colon, producen cambios degenerativos, producen cambios en la flora intestinal, y eso no solamente se manifiesta en trastornos digestivos, sino que se ha demostrado en los últimos años que el colon es el inicio de muchas enfermedades a nivel sistémico. Por ejemplo, hay una comunicación entre el colon y el cerebro, hay una comunicación entre el colon y las articulaciones, hay una comunicación entre el colon y el hígado, y por eso, por ejemplo, la gente está sufriendo frecuentemente de hígado graso, está sufriendo de Alzheimer, está sufriendo de demencia, de fibrosis a nivel del sistema nervioso central, dolores articulares, alteraciones en la piel, y muchas de esas cosas, un alto porcentaje, tiene relación con problemas de estreñimiento, con problemas de Doctor, colon. ¿cuál es la estadística de cáncer de colon? Porque uno escucha con mucha frecuencia esa enfermedad. Bueno, fíjate, en países como el de nosotros, subdesarrollados, las estadísticas son muy difíciles de llevar. Pero nosotros siempre nos alineamos con las estadísticas de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que cada año en Estados Unidos mueren más de 50,000 personas como consecuencia, por ejemplo, del cáncer del colon. Y la frecuencia y la prevalencia y la incidencia, prevalencia es la cantidad de gente que ahora mismo tienen cáncer de colon, por ejemplo, y la incidencia son los nuevos cánceres de colon que aparecen. Entonces, la incidencia de nuevos cánceres en Estados Unidos son más de 100,000 personas por año que se le diagnostican nuevamente cáncer del colon. Pero, como te dije,
las estadísticas hablan de que hace unos años el cáncer más frecuente del hombre era el de próstata y el de la mujer es el del seno. Pero en Estados Unidos y en Occidente, y en las personas que llevan una dieta de tipo occidental, entonces ya el cáncer de colon se ha colocado en primer lugar. O sea, es mayor frecuencia, mayor morbilidad y mayor mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? La dieta de tipo occidental, o sea, la dieta americana, que tiene mucha grasa, que tiene mucho... condimentos. Exacto, mucha comida rápida, mucha comida chatarra. Entonces, eso se ha demostrado ya que enferma el estómago, enferma los intestinos y que produce cáncer, principalmente ese tipo de cáncer de colon. ¿Y el tabaco, el alcohol? También se relaciona. O sea, son factores ambientales que se agregan, pero lo principal que hemos visto en los últimos años con respecto a las enfermedades intestinales es el cambio de la dieta. O sea, cuando nosotros comíamos mucho seguimos con mucho arroz, mucha habichuela, mucho víveres, mucha legumbre, mucha ensalada, mucha fibra, entonces tenemos menos frecuencia de enfermedades del colon y cáncer de colon. En la medida en que nos estamos desplazando a comer mucha comida rápida, muchos hamburgues, mucho hot dog, mucha carne asada, mucha carne al carbón, por ejemplo, se ha relacionado frecuentemente la cosa frita. O sea, nosotros le decimos a la gente, trate de comer comidas al horno, o comidas que no sean fritas y que no sean asadas con carbón. Y principalmente las carnes rojas se ha relacionado importantemente con enfermedades del colon. O sea, es preferible que usted coma pescado o aves y no coma carnes rojas si usted quiere evitarse enfermedades del colon y principalmente el cáncer doctor, de colon. Y ciertamente el cáncer de próstata no se manifiesta con dolores. Bueno, el de próstata ya produce alteraciones en la orina, por ejemplo, que la gente tiene que levantarse de noche, orinar. Bueno, el hombre, porque la pero mujer no produce dolores. Puede producir dolores, pero generalmente lo que se manifiesta es con alteración en el calibre de la orina, en despertarse de noche, pero ya cuando el cáncer de próstata está avanzado, entonces ya comienza a producir dolores también, pero ya esa es otra... Aunque te puedo hablar de eso, pero se sale de mi ámbito. Mire, o sea, que no doctor, puedo profundizar un poco ahí. Siguiendo la gastroenterología, la endoscopía y coloscopía, que también cualquiera se puede confundir, nos gustaría que usted diga, especifique cada uno por qué se hacen, por qué se recomiendan, porque sabemos que aquí hay un problema de falta de educación, de que la gente no habitúa a ir a los médicos. Exacto. Por ejemplo, ahora venimos de un diciembre que se bebió mucho puerco asado, mucho alcohol, la gente se pasó. De todo un poco, sí. Mira, en cuanto a la endoscopía es un aparato maravilloso que nos ha hecho la vida más posible a nosotros los médicos, principalmente a los gastroenterólogos, porque es una cámara igual que la que tiene aquí el amigo que nos está enfocando, pero esa cámara viene pegada a un tubo largo que se manda las imágenes a un televisor igual que el que estamos viendo aquí. Entonces nosotros con esa camarita que está en la punta del tubo podemos entrar por la boca a esa camarita y comenzamos a ver lo que tiene que ver con la parte de arriba, la unión de la faringe con el esófago. Vemos totalmente el esófago, vemos el estómago, vemos el intestino delgado y podemos tomar biopsias, podemos extirpar pólipos y podemos tener información sobre lesiones cancerosas o precancerosas. Y entonces cogemos muestras y las enviamos a patología, entonces nos dan un diagnóstico certero en cuestión de una semana. O sea que nosotros no solamente tenemos un diagnóstico macroscópico, un diagnóstico endoscópico, como decimos generalmente, sino que podemos tener un diagnóstico microscópico rápidamente y no exponemos el paciente a procedimientos
muy invasivo, porque la endoscopía no es invasiva, es un procedimiento que dijo pólipo, sí, doctor. Pólipo, sí. Vamos a extirpar. Eso me gustaría que nos diga por qué es importante extirpar el pólipo y por qué se produce los pólipos. Bueno, los pólipos son un proceso inflamatorio que se manifiestan por suerte en el estómago y en el intestino con aspecto de una pequeña tumoración que indica generalmente que la cosa no está bien. Entonces tú sacas esa lesión y puedes mandarla y darte una idea de lo que está pasando dentro del pólipo y lo que está pasando alrededor del pólipo. Por ejemplo, cuando tenemos otro sitio donde hay una patología dudosa, a veces no tenemos un área que nos diga, bueno, aquí debemos coger la biopsia para saber qué está pasando. Por ejemplo, a veces el paciente que tiene, como decía Bonilla, un problema de próstata, a veces el urólogo tiene que dar punchazos en varios sitios para poder ver si hay una lesión que sea subjetiva, pero entonces en el caso del estómago y el intestino, generalmente las lesiones, los pólipos son degeneraciones celulares que te indican qué puede pasar posteriormente. O sea que tú no tienes que coger biopsia en todos los lados, sino que tú te enfocas. Si dejamos el pólipo, ¿qué consecuencias puede tener si bueno, no se extirpa? Es que el pólipo de hoy puede ser el cáncer de mañana. Entonces por eso hay que extirparlo completamente para analizar la histología del pólipo y saber si es un pólipo que hay que preocuparse por él o es un pólipo simple que no necesita tener, pero que para yo decir eso tengo que sacar el pólipo entero, enviarlo al patólogo, el patólogo lo corta y lo visualiza con el microscopio, y entonces él me dice, no doctor, ahí no hay problema, podemos esperar 7 años para repetir la endoscopía o repetir la colonoscopía, porque generalmente la evolución de un pólipo simple a un cáncer generalmente dura unos 7 a 8 años. Pero uno no sabe ya qué tiempo tiene ese pólipo ahí. Pero si usted hizo la colonoscopía y no tenía pólipo, es probablemente que en 7 años, si tiene pólipo, no sea un pólipo maligno. Entonces hablamos de la endoscopía. Colonoscopía ahora, doctor. Bueno, la colonoscopía es la misma cámara, pero en vez de introducirse a través de la vía oral, a través de la boca, esa cámara se introduce por el ano. Entonces, a través del ano se va subiendo por el recto, que es la parte final del tubo digestivo, por donde salen las heces. Luego subimos a lo que se conoce como colon descendente, pero como vamos ascendiendo desde afuera hacia adentro, entonces pasa el colon transverso, colon derecho, que se le llama colon ascendente, y el ciego, que es lo que comunica el intestino grueso con el intestino delgado. Entonces nosotros llegamos hasta ahí, revisamos toda esa parte de ahí. Es un procedimiento que se hace también generalmente no en sala de cirugía, sino en una sala de endoscopía o en algunos casos, en algunos sitios se hace hasta en el consultorio, y entonces generalmente con una sedación profunda, pero el proceso no dura generalmente unos 15 o 20 minutos. Y durante el mismo proceso, si se localiza una lesión polipoide, una lesión sospechosa, o se elimina el pólipo o se toman las biopsias de las lesiones que sugieren que podría haber una malignidad. Entonces estamos hablando del cáncer más frecuente. Entonces, si usted quiere evitar ese tipo de cáncer, después que usted cumplió 50 años, usted debe hacerse una colonoscopía a tiempo. Una colonoscopía a tiempo significa después de los 50 años, y si no hay nada, entonces en 10 años es necesario repetir esa colonoscopía. El cáncer del colon, que es lo que tú me preguntas ahora, tiene el ingrediente de que en un 75% los factores ambientales son los que predominan en la etiología, pero hay un 25% que tienen factores familiares, o sea que la persona que tiene historia de cáncer del colon, genético, entonces debe hacérsele una colonoscopia antes de los 50 años, a los 40, a los 30, dependiendo del último caso que se diagnosticó. Doctor, de este diálogo yo puedo sacar la conclusión de que lo que una persona coma o deje de comer es determinante para evitar enfermedades intestinales.
uno es lo que uno come, o sea, la salud entra por la boca y la enfermedad entra por la boca, principalmente lo que tiene que ver con el tubo digestivo. Eso se extiende hacia otros órganos también, porque es que el tubo digestivo, al igual que la piel, es la parte de nosotros que se pone en contacto con el medio externo. O sea, cuando tú comes tus alimentos, entonces esos alimentos son sustancias extrañas que llegan al organismo, y el organismo debe mezclarla, debe reconocerla y saber cuáles absorbe, cuáles son buenas, cuáles son malas, cuáles aprovecha y cuáles elimina. Entonces es importante darle al organismo lo que realmente puede ser beneficioso. Lo que sea perjudicial, entonces en la medida de lo posible hay que eliminarlo, principalmente cuando uno llega a la edad de 40 años, 50 años, ya uno tiene que tener cuidado con lo que uno come y lo que uno deja de comer. También se ha visto, por ejemplo, que la alimentación de hace 30 años, 20 años, no es la misma que la alimentación que tiene ahora. Entonces, por eso nosotros recomendamos no solamente comer bien, sino suplementarse bien, porque a veces los alimentos que estamos comiendo no tienen los nutrientes, las vitaminas que necesitamos. Por ejemplo, un pollo antes duraba para tú comértelo unos 5 o 6 meses, ahora en 45 días ya te están poniendo un pollo a la mesa. O sea, eso no puede ser saludable. Pero eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que comer. Pero entonces tú tienes que buscar la vuelta de que tu médico te suplemente las necesidades que tú no puedes conseguir con los alimentos que tenemos hoy en día. Cuando un aceite se somete a una temperatura de que si yo cuántos grados, entonces ya pierden los beneficios que podría tener ese aceite, porque ya es un aceite que se ha oxidado, y el aceite oxidado es, en vez de producir beneficios, produce perjuicios. Entonces es muy importante lo que uno come y a qué hora come. Por ejemplo, se ha determinado que usted cena después de las 7 de la noche, ya en vez de usted estar resolviendo un problema, usted está creando un problema. Dicen que hay más gente que lo ha matado la cena que lo que ha curado Vicena. Vicena era un médico famoso que había en España, y ellos dicen que la cena ha matado más gente que lo que podía curar Vicena. O sea, si evitamos cenar, mucho mejor, doctor, ¿verdad? Exacto. O sea, el consejo que yo le dejo a ustedes y a los amigos televidentes es eso, que a partir de las 7 de la noche eviten esa cena que a ustedes lo invitan a las 6 y todavía son las 10 de la noche y la cena no se ha servido. O sea, esas son la gente que después tienen problemas y después tienen que hacer dieta y hacer ejercicio porque no lo hicieron cuando lo necesitaban, entonces lo están haciendo ahora por obligación. O sea, como yo le digo a los amigos míos, se te dice que camine, que coma sano, que viva sano, entonces después que te den el infarto, entonces tú comienzas a caminar, comienzas a comer sano, comienzas desde antes que te dé el infarto. Entonces hay gente que no entiende eso. Ellos esperan que le dé el infarto para entonces llevar una dieta, llevar una vida saludable, caminar, evitar las comidas con mucha grasa, o sea, todas esas cosas que le indica el médico después que le dieron el palo. Entonces hágalo antes y evite todo eso, porque eso, la medicina preventiva es mucho más rentable y es mucho más barata. Bueno, doctor, nosotros muy complacidos de que usted haya aceptado nuestra invitación y sobre todo domingo por la noche, sacar un espacio para orientar a nuestros televidentes. Cuente con eso, que contar de que estar con mi amigo Bonilla de hace tantos años. Sí. Nicolás también, que peleaba mucho con Nicolás, para que mira, búscame el camarógrafo, arréglame esto. Pero nada, siempre estamos dispuestos, Feli, así que estamos a su orden y cuando me necesiten estaremos por aquí. Bueno, para mí yo me siento como si estuviera en la sala de mi casa con ustedes. Cómo no, muchas gracias, señor. Muchas gracias y nos veremos cuando ustedes digan. Así es, así es. Bueno, pues estuvimos hablando con el gastroenterólogo William Aybar. Seguimos con Enlace Semanal.